Y yo a continuación ya no voy a hablar más de ablación, ¿sí? Para la tranquilidad de todos. Manejo de factores, voy a hablar de los manejos, del manejo de los factores de riesgo de un paciente que condicione que desarrolle fibrilación auricular o que ésta recurra luego del procedimiento. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Algún clínico derivaría? No se ve el slide, ¿me pueden ayudar? Bueno, ¿algún clínico derivaría a este paciente para ablación o algún electrofisiólogo le haría la ablación a esta paciente sin trabajar antes en los factores de riesgo? Justamente es el tema de la charla. Hay que hacer un abordaje integral de todos los pacientes con fibrilación auricular y es por lo que apuestan las recientes guías europeas con este abordaje integral con las letras CARE, donde la primera cosa que se debería hacer y que no es necesario que llegue al electrofisiólogo para que se haga esto, es el manejo de comorbilidades. La letra C nos habla claramente del manejo de comorbilidades y factores de riesgo. Y el reciente consenso europeo de ablación en fibrilación auricular también hace hincapié en el manejo de factores de riesgo y nos pone una serie de metas bastante concretas, bastante claras, bastante numéricas para trabajar en estos pacientes, en los factores de riesgo que ya todos conocemos que son muy similares a los de la enfermedad coronaria que estamos acostumbrados a trabajar: sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos estos factores de riesgo van a llevar a inflamación sistémica o a inflamación local con cambios estructurales a nivel del atrio izquierdo que van a llevar a reducción de velocidades de conducción, a pospotenciales tempranos, pospotenciales tardíos, etcétera, donde se va a incrementar cada vez más el sustrato arritmogénico a nivel de las aurículas, porque las aurículas eléctricamente, a diferencia de los ventrículos, podrían estar diseñadas para fibrilar si es que llega a gatillarse esto y si es que hay un sustrato que lo perpetúa. Hace unos minutos el doctor Soto ya dio una ponencia acerca de el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y la coexistencia de ambas entidades es muy frecuente, con porcentajes realmente sorprendentes que superan el 30, superan el 50%, y lo mismo ocurre tanto para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como con fracción de eyección preservada. Entonces debemos manejar esta comorbilidad que es muy frecuente, la insuficiencia cardíaca, y en el caso de que tenga falla con fracción de eyección preservada, habrá que derivarlo de repente a algún especialista para que pueda hacer el manejo apropiado. ¿Por qué es importante? Porque es una combinación mortal. La asociación de insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular va a traer mayor mortalidad en comparación a pacientes que solamente tienen fibrilación o que solamente tienen insuficiencia cardíaca, y la estancia hospitalaria de estos pacientes va a ser mucho mayor en comparación a quien padece de cada entidad por separado. Y las gráficas son contundentes. Los pacientes que tienen fibrilación auricular y tienen insuficiencia cardíaca van a tener una supervivencia mucho menor. Entonces, no solamente hay que hacer la ablación, sino también tratar a la insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto temprano los resultados del estudio Castle, y aquí les traigo un metaanálisis reciente en donde sabemos que la ablación en pacientes con insuficiencia cardíaca disminuye la mortalidad y también incrementa la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Estamos entonces hablando de un quinto fantástico en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estamos acostumbrados a mencionar a los cuatro fantásticos, ahora les presento al quinto fantástico, que es la ablación en los pacientes que tienen eh, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Otra comorbilidad muy frecuente es la hipertensión arterial.
la hipertensión arterial no controlada es un factor de riesgo muy relevante para que después de la ablación recurra la arritmia, como lo podemos ver en estas gráficas. En este estudio definieron a la hipertensión arterial no controlada como cifras en casa 3 o más de 140 con 90 y vemos cómo los pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada pues tienen una mayor tasa de recurrencia. Entonces debemos optimizar el tratamiento de la hipertensión arterial. Muchas veces esto es difícil. Hay pacientes de muy complejo control y que requerirán 3 o más fármacos antiarrítmicos y llegaremos inclusive a catalogarlo como refractaria, necesidad de usar espironolactona en algunos pacientes. Entonces, hay evidencia al momento de que pacientes con hipertensión arterial refractaria y fibrilación auricular que van a ablación, se aleatorizaron 2 brazos en este estudio, unos van a denervación renal y otros solamente a ablación. La ablación más la denervación renal puede tener mejores resultados. Estos pacientes con hipertensión arterial refractaria que van a ablación y denervación renal tienen menor tasa de recurrencias. Obviamente hay catéteres especiales para hacer esto, pero en este estudio se usó el mismo catéter de ablación, el Smart Touch que hacemos, con el que hacemos lesiones punto a punto, también fue empleado para crear líneas de ablación en la arteria renal. Obviamente no a la intensidad que damos radiofrecuencia a nivel del atrio izquierdo, sobre todo en pared anterior, donde somos un poco más agresivos, sino titulándolos y manejándolos. Es un protocolo bastante complejo, pero estos pacientes van mejor si es que se les hace la denervación renal. La obesidad, que por sí sola ya es un factor de riesgo para que aparezca fibrilación auricular, y si el paciente ya la tiene y es llevado a ablación, va a tener un 13% más de probabilidad de que la arritmia recurra, y recurre muchas veces de forma precoz. Por lo tanto, tenemos que trabajar en el sobrepeso y en la obesidad. Y no solamente es que la obesidad genere mayores tasas de recurrencia, sino también que esto está escrito y publicado, que la obesidad dificulta el procedimiento. Y muchas veces las complicaciones inician desde la punción. No es lo mismo hacer una punción femoral a un paciente que tiene un índice de masa corporal de 40 que un paciente que está en adecuado peso. Entonces, eso tiene que saber al paciente. Debemos pedirle que baje de peso para que llegue en mejores condiciones a la ablación. Y en pacientes obesos, como está aquí, claramente el procedimiento es mayor, y si se usa rayos, ya sabemos que los rayos actualmente estamos tratando de eliminarlos los electrofisiólogos, ahora estamos muy apoyados en el eco intracardíaco. Si usamos rayos, la dosis de radiación va a ser mayor. Esto tiene que conocer el paciente. Debe conocerlo el paciente y tenemos que informarle. Y aquí les traigo una gráfica muy interesante. Céntrense por favor en el último círculo que estoy encerrando. Tenemos un grupo, vamos a denominarlo grupo 3, en donde la pérdida de peso más de 10% genera mejores resultados. Vean cómo en el seguimiento hasta 50% de los pacientes quedan libres de fibrilación auricular, y en un porcentaje importante, 36% de persistente, pasa a paroxística. Y un clínico puede decir, doctor, pero sigue con FA. Sí, pero no es lo mismo que un paciente haya pasado de persistente a paroxística o que de paroxística se anule. Actualmente lo que está escrito es que debemos controlar y reducir la carga de la arritmia. Habrá un momento en el cual la obesidad sea tal que tenemos que llevarlo a cirugía bariátrica, y ya también se ha demostrado, no en prospectivos, pero sí en retrospectivos y observacionales, que la asociación de ablación más cirugía bariátrica puede reducir el riesgo de recurrencia y también reducir el riesgo de la necesidad de una nueva ablación. Otra comorbilidad
muy importante es el apnea obstructiva del sueño, muchas veces no diagnosticada, muchas veces no buscada en pacientes con diversos tipos de cardiopatías, no necesariamente fibrilación auricular. La sola presencia de apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para que el paciente desarrolle fibrilación auricular, incrementa el riesgo en el doble. Y si estudiamos pacientes que tienen fibrilación auricular en donde no se conoce si tienen o no apnea del sueño, vamos a darnos cuenta que la prevalencia de apnea del sueño en estos pacientes es altísima. Vean, 8 de cada 10 pacientes con fibrilación auricular tienen apnea del sueño definido como un índice apnea-hipopnea más de 5 por hora. Y 40% tendrá apnea obstructiva del sueño en grado moderado, definido como un índice apnea-hipopnea más de 15. Entonces, esto es importante, debemos trabajar en ello. Podemos derivar al paciente para que se haga un cribaje adecuado del apnea obstructiva del sueño. El tratamiento, lo sabemos, es el CPAP y el CPAP ha demostrado incrementar la velocidad de conducción, en la primera gráfica lo pueden ver, a nivel de la aurícula izquierda, reduce el porcentaje de fibrosis y no solamente ello, un parámetro que lo podemos valorar sencillamente por ecocardiograma, el manejo con CPAP va a reducir los volúmenes auriculares en pacientes que tenían algún grado de dilatación, tanto del atrio izquierdo como del atrio derecho. Entonces es importante tratarla y hay bastante evidencia, también retrospectivos, observacionales, en donde el uso del CPAP asociado a ablación reduce el riesgo de recurrencia luego del procedimiento. Entonces es muy importante no dejar pasar este factor de riesgo cardiovascular que es el apnea obstructiva del sueño. La sola presencia de diabetes mellitus ya es un factor de riesgo para que exista recurrencia posterior al procedimiento. La incrementa en 39%. Sin embargo, no es lo mismo un paciente diabético que tiene o maneja una hemoglobina glicosilada de 10 que aquel paciente que tiene diabetes y maneja una hemoglobina glicosilada de 7 u 8. Vean cómo mientras más elevadas sean las cifras de hemoglobina glicosilada, la recurrencia posablación va a ser mayor. La gráfica que tiene mayor recurrencia es la línea verde de pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada por arriba de 9. Pero bueno, no solamente hay que ver el valor de hemoglobina glicosilada, sino la reducción de la misma. Aquellos pacientes que experimentan una reducción de más del 10% de hemoglobina glicosilada tendrán una mejor tasa de sobrevida libres de la arritmia en el seguimiento. Aquel paciente que sigue manteniendo el valor de hemoglobina glicosilada tendrá una tasa de recurrencia de 20 a 30%, y aquel paciente que incrementa sus niveles de hemoglobina glicosilada pues tendrá una recurrencia casi de 80 a 90% según estas gráficas. Entonces debemos trabajar mucho en ello. El consumo de alcohol bastante frecuente en nuestra sociedad también se ha asociado al desarrollo de la arritmia, pero si logramos que nuestro paciente cambie su estilo de vida, reduzca el consumo de alcohol, vamos a obtener mejores resultados. Deberíamos tener como meta la reducción a menos de 3 bebidas estándar por semana de alcohol, sabiendo que una bebida estándar es 12 gramos de alcohol y la densidad del alcohol es 0.78 gramos por mililitro, y ahí podemos hacer las conversiones. Vodka, pisco, whisky tiene 40, cerveza tiene 5. Entonces debemos pedir al paciente en la medida de lo posible que anule el consumo de alcohol o que al menos lo reduzca. No me pregunten cómo sé, pero es importante que sepamos que debemos reducir la cantidad de alcohol o de consumo de alcohol en estos pacientes. Finalmente, la última guía europea establece como grado de recomendación 1, o sea, debemos hacerlo porque el paciente se beneficia, tener un adecuado control de hipertensión arterial, manejar adecuadamente la insuficiencia cardíaca, reducir
el peso en más de 10% al menos. Cirugía bariátrica, uso de CPAP está por demostrarse en un prospectivo, pero podemos hacerlo si es que lo amerita. Reducir la cantidad de alcohol y o identificar algún otro factor de riesgo, y si lo identificamos hay que manejarlo de manera agresiva. Finalmente, mensajes para la casa: el control de los factores de riesgo anteriormente mencionados es tan importante como la ablación. El paciente necesita ser manejado de manera integral. Debemos trabajar mucho en las comorbilidades y debe existir un compromiso del paciente. Decirle al paciente que si sigue con sobrepeso, si sigue descontrolada la hipertensión, la diabetes, la arritmia va a regresar, por tan bueno que haya sido el trabajo de nosotros los electrofisiólogos al momento de la ablación. Ojo, no lo contraindica. ¿Podemos llevar a un paciente con obesidad a ablación? Sí. ¿Podemos llevar a un paciente con hipertensión no controlada? Sí. Pero en el camino debería modificar sus factores de riesgo para obtener un mejor resultado. Y justamente la selección de un paciente adecuada y la educación de estos pacientes va a influenciar en nuestros resultados. Si educamos al paciente, lo concientizamos, porque esa es la palabra, que le vamos a ofrecer la ablación, pero también que él debe modificar su estilo de vida, vamos a obtener mejores resultados. Muchas gracias por su atención. Espero que haya servido la charla para todos ustedes. Doctor Celaya, lo invito a pasar para